Comienza Talk Baseball. Miércoles 19 de agosto, otro episodio de Talk Baseball con el señor Efraín Sabarce, Oscar Prieto Rojas, recordándoles que a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @TalkBaseball, en Instagram, @TalkBaseball, y por supuesto en YouTube, en Talk Baseball, se pueden suscribir, darle like y darle a la campanita. No vamos a hacer canción como cualquier otro youtuber, pero aquí podemos decirle que si a usted le gusta el contenido que ve en este canal o escucha en Spotify o en Apple Podcast, puede ir y suscribirse, hacer algún tipo de comentario y estaremos pendientes. ¿Cómo estás, Efraín? Muy bien, muy contento porque además hoy tenemos a un amigo de invitado, quien ya ha estado en otra oportunidad con nosotros, pero los acontecimientos de las últimas horas, de los últimos días, pues nos indican que debe estar con nosotros. Gracias por aceptar, por cierto, nuestra invitación, Carlos Balmore Rodríguez. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ben y Oscar, ¿cómo estamos? Muy feliz de acompañarlos. Bueno, Carlos, no, felices nosotros de poder contar contigo en un Talk Baseball, no para hablar de anécdotas, sino para hablar un poco sobre lo que está sucediendo, no solo en el béisbol de Grandes Ligas, sino también en lo que pudimos ver el comunicado de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional hace un par de días. Primero, poner un poco en contexto la situación. Hace un par de días, Fernando Tatis Jr., quien hoy por hoy está tomando esta temporada de 60 juegos para él solo, es definitivamente el mejor pelotero hasta ahora de esta temporada corta. Da un cuadrangular en el octavo inning, con el juego, los Padres ganando por 7 carreras en 3 y nada, y las bases llenas, y se forma un escándalo porque al manager contrario no le gustó, a Chris Woodward, dio unas declaraciones post partido donde no le gustaron. De hecho, al próximo bateador intentaron pegársela, y aún peor, también al manager Jace Tingler, el de los Padres de San Diego, tampoco le gustó la reacción de Tatis. Dijo que había pedido que aguantara un picheo, y bueno, Tatis no lo reconoció, y Tatis de hecho tuvo que disculparse también en rueda de prensa por dar un cuadrangular, algo insólito, que por hacer algo que por lo que te pagan y lo haces bien, pues tengas que disculparte. Y pues esto ha creado una conversación bastante importante en redes sociales, programas de radio, programas de televisión. Y bueno, hoy por supuesto no podíamos escapar en Talk Baseball para hablar de ello. Carlos, ¿qué fue lo que más te sorprendió de todo lo sucedido con Tatis Jr.? Bueno, en realidad me sorprende en primer término que todavía haya atavismos de esta naturaleza entre los managers de Grandes Ligas, supuestamente ayornados, adiestrados para asimilar las nuevas tendencias, los nuevos análisis estadísticos, numéricos, y que sin embargo pues no han sido solicitados, se actualicen riquísimas normas, entre comillas, no escritas, muchas de las cuales entran en franca contradicción con lo que es la naturaleza, el funcionamiento esencial del juego, como es, por ejemplo, el hecho de que nunca hay ventaja suficiente en el béisbol. Eso es un concepto que no existe, nunca hay demasiadas carreras. Entonces, yo realmente te digo, me sorprendió que
hubiese pues esta respuesta no solamente de un manager, sino de los dos, entre ellos el piloto del propio Fernando Tatis. Me llamó poderosamente la atención que este tipo de cosas todavía se manejen a nivel de béisbol profesional cuando estamos hablando de una industria cada vez más tecnificada, cada vez en ese sentido más impersonal, y en la cual cada quien está en procura de conseguir unos números, unas estadísticas con las cuales justificar el sueldo. Y por supuesto, pues que ese honrón con las bases llenas de Fernando Tatis le da a él un argumento a la hora de discutir un arbitraje para pues, mostrar pues, una serie de elementos que lo favorecen o que justificarían una exigencia salarial mayor. De eso se trata. Es un negocio, es una industria, como ya he dicho, y sin embargo, pues permanecen estos rasgos atávicos de las fulanas reglas no escritas. A mí, a ver, a mí lo que más me sorprendió, lo que más me llamó la atención de lo ocurrido el lunes en la noche fue la reacción del manager de los Padres, que el propio Tingler de alguna manera censure, haga ver que hizo mal su pelotero, porque es cierto, él irrespetó por la razón que sea una seña. Lo que buscaba Tingler era que él dejara pasar un envío, que no aprovechara la situación muy favorable Tatis para hacerle daño al rival. Esto es lo más absurdo de todo lo ocurrido el lunes. Que tu manager admita que te dio una seña para que no sacaras provecho de una situación que a su pelotero le era muy favorable, es para mí completamente absurda. Y creo que es el fondo, y creo que es hacia donde debe ir enfocada cualquier tipo de discusión con respecto a lo que ocurrió el lunes. Porque en esencia, Tingler se molesta con su pelotero, con Fernando Tatis Jr., como bien dijo Oscar, no solamente el mejor pelotero en este momento de su equipo, sino muy probablemente el mejor pelotero en lo que va de campaña en las grandes ligas, principalmente por su ofensiva. Entonces él, a ese elemento, a esa pieza, a ese pelotero, le dio una seña para tratar de evitar que sacara provecho de una situación muy favorable. ¿Y cuál era la situación? La ya descrita anteriormente por Oscar. Inicio del 8º episodio, su equipo ganando por 7 carreras, 3 hombres en base y él en cuenta de 3 y nada. Cuando Carlos habla de atavismos, pues se refiere a esta situación. En el béisbol, entre los códigos no escritos, está ese según el cual en una situación parecida a la del encuentro entre los Rangers que recibían esa noche a los Padres, pues el equipo en ventaja, es decir, en este caso los Padres, no deben, el bateador que esté en cuenta de 3 y nada, no debe darle swing al primer picheo, en una sesión repetida como esa, 3 en base y ventaja de 7 carreras ya en la segunda parte del encuentro. Para mí esto es totalmente absurdo, porque es cierto, en un altísimo porcentaje, los encuentros de grandes ligas que llegan al 8º episodio con ventaja para alguno de los dos equipos de 7 o más carreras, en un alto porcentaje terminan favoreciendo al conjunto que tiene esa diferencia en la pizarra. Pero teóricamente, un equipo puede en una sola entrada, en una sola oportunidad, y a los Rangers le quedaban 2, porque recuerden, San Diego era visitante, puede no solamente descontar, empatar, podría irse arriba, y eso ha pasado en otras oportunidades. Son casos, sí, realmente excepcionales, pero la teoría dice que puede pasar y la práctica, la historia nos enseña que efectivamente eso puede ocurrir. Entonces, para mí no hay ningún tipo de justificación
para que un manager pretenda que su pelotero en una situación como esa no saque provecho. Y está el otro asunto también. Yo les pregunto a ustedes, que antes de analistas fueron fanáticos, y a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, que seguramente son todos fanáticos, aficionados de un equipo en particular. En una situación como esa, ¿usted qué quiere de su pelotero? Sobre todo de su mejor bateador, del mejor bateador de su equipo. ¿Qué desea? Pues que dé el batazo, que sentencie el juego, si es posible un jonrón. Para eso usted paga una entrada, para eso usted sintoniza el juego por radio, por televisión, por la aplicación. Usted lo que quiere en ese momento es que su bateador, el bateador de su equipo, con el batazo que más daño le haga al rival. De eso se trata el juego como deporte y como espectáculo. O sea, entonces por eso para mí es completamente absurdo que sobre todo el manager de Fernando Tatis Jr., pues lo censure porque no obedeció una orden que evidentemente favorecía al equipo contrario. Sí, a mí, uno revisa de hecho, ayer en las transmisiones, no sé si pudiste ver el comentario de David Cone en la transmisión de los Yankees. Decía David Cone que en la situación hay una lección que aprender. Sí, la lección la tiene que aprender Jay Stingler, porque está en el lado incorrecto de esto, de lo que terminó sucediendo el día lunes. David Cone, pelotero también de vieja escuela. Lo mismo dijo el receptor Salón de la Fama Johnny Bench, Reggie Jackson. Decía Manny Acta hoy en el equipo de los Marineros de Seattle que cuando estaba coachando en tercera para Frank Robinson, otro manager de la vieja escuela, paró a un corredor en la tercera base por respeto al rival, para no hacerle más carreras y no humillar más al rival. Y que cuando llegó al dugout fue reprendido por el propio Robinson y le dijo: escúchame, hijo, solamente tienes suficientes carreras cuando ya te estás bañando después de una victoria. Y eso es el resumen de lo que dice Efraín. O sea, no solamente Balmore no había escuchado sobre esta regla no escrita, también le pregunté a Oscar Prieto Párraga y me dice, no la había, o sea, no estaba tan claro de que eso era así, porque al final hay que hacer la mayor cantidad de carreras posibles y punto. O sea, ese es el nombre del juego. El nombre del juego es hacer carreras para que el rival no haga tantas y pueda alcanzarte o pasarte y ganarte el partido. Entonces, creo que aquí, recordemos, Tingler está en su primer año de contrato con los Padres. No sé, hay una teoría donde el pasado de Tingler y Preller con los Rangers de Texas y con el propio Woodward, dice que tal vez era respeto a su ex organización. No sé qué piensa, si tal vez pudo haber pasado eso, Carlos. Es que a mí me parece que eso es un respeto mal entendido. Eso no es respeto. Eso es, no sé, lástima. La lástima no es respeto. ¿Tú sabes qué sí es respeto, Oscar? Asumir que el otro equipo es lo suficientemente bueno, tan bueno como tú, como para ser capaz de remontar cualquier ventaja que el adversario de turno pueda sacar. Eso es respeto. No tener actitudes condescendientes, casi que de caridad con el contrincante porque le estás ganando por X cantidad de carreras. A mí eso no me parece respetuoso. Respetuoso me parece yo soy tan consciente de lo bueno que eres tú que me voy a asegurar de hacer todas las carreras que pueda con tal de que no logres alcanzarme. Y fíjate, había que 7 carreras de ventaja, ¿no? Bueno, con 7 carreras de ventaja llegó el Magallanes a aquel quinto juego de la final, al 9º inning, aquella de la remontada insólita de los Tigres de Aragua en la final de la LVP correspondiente a la temporada 2006-2007. 7 carreras de ventaja.
Si el Magallanes hubiese hecho otras 4 más con un gran slam hipotético, a lo mejor a los Tigres no les alcanzaba digamos, la energía para darle vuelta a ese partido y ganar el campeonato. Entonces es que yo con este tema de las reglas no escritas no concuerdo con el concepto de respeto que hay. Eso es asumir que el otro es capaz de en cualquier momento reaccionar, tomando en cuenta que en el béisbol, al menos hasta ahora, no existe tiempo. Es distinto a lo que puede ocurrir con el fútbol o en el baloncesto cuando ya hay ventajas que son ciertamente irreversibles. Ya cuando el reloj está por consumirse. Pero en el béisbol no pasa eso. Siempre vas a tener cualquier cantidad de oportunidades, bueno, las 9 que te da la concepción del juego hasta ahora, para repostar. Eso es lo que yo creo sobre ese tema del respeto. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, Oscar y Carlos, con respecto a lo ocurrido el lunes, son las reacciones. Ya Oscar mencionaba lo dicho por Manny Acta, me parece que es un ejemplo magnífico, que es una anécdota excepcional, perfecta para lo ocurrido, porque habla de una situación en la cual estuvo involucrado durante un juego entre equipos de grandes ligas y en la cual el protagonista resulta nada más y nada menos que Frank Robinson, ya lamentablemente fallecido, miembro del Salón de la Fama, una de las figuras más respetadas por distintas circunstancias en el juego durante al menos los últimos 50 años, por decir lo menos. Frank Robinson haya tenido esa actitud, haya tenido esa reacción ante lo hecho por Manny Acta, pues habla de cómo lo que conocemos como las reglas no escritas, pues a diferencia de las reglas escritas, no es la verdad. Muchas veces se llega a pensar que son códigos unánimes, que son respetados al unísono por loteros, y realmente nos damos cuenta que no es así al ver la reacción de Manny Acta mencionando Robinson, al leer la reacción que tuvo también Reggie Jackson, la reacción que tuvo Johnny Bench, Trevor Bauer, en fin, una cantidad de Chris Simon, ex pelotero y analista, en fin, una cantidad de Jack Flaherty también, una cantidad de personalidades, de ex peloteros inmortales y de peloteros destacados, de peloteros activos, hace ver que, bueno, que los códigos escritos que muchas veces son tomados como eso, como palabra sagrada, realidad entre los peloteros no lo es. Y hay otro asunto acá. Hay una diferencia, Oscar y Carlos, tan grande entre las reglas que rigen al juego, es decir, las reglas escritas, y lo que conocemos como los códigos no escritos o las reglas no escritas, que la verdad es que yo digo, bueno, por mucha gente toma como si eso no tuviese vuelta atrás, como si no se pudiese discutir o no se le pudiese llevar la carilla. Las reglas del béisbol es que sí están impresas, son una oda a la lógica. El juego, Oscar, Carlos y a los que nos escuchan en esta emisión de béisbol, es realmente lógico, es casi perfecto. Uno pocas veces puede encontrar alguna regla con la cual no esté de acuerdo, alguna regla que pareciera no ser lógica, que pareciera no obedecer aún. Y estas otras reglas, mal llamadas reglas, los llamados códigos no escritos, pues para mí en su mayoría son absurdas realmente y de alguna manera contradicen a lo que existen las reglas escritas. Y esto del no hacer swing en 3 y nada, con genticulación, con hombres anotadora cuando la ventaja es amplia, pues contradice la regla que según la cual
un equipo antes del lockout puede anotar una cantidad infinita de carreras. Es una cosa, es la lógica, es la belleza del juego expresado en sus reglas por el orden, por lo lógico, por lo racional, que resulta contra esto otro que son un conjunto de atavismos, un conjunto de costumbres que para mí no obedecen a ninguna lógica ni a ninguna razón que lo sostenga de manera, lógica, sensata. Yo hoy, de hecho, decidí justamente ponerme esta camisa pensando en el tema que íbamos a tocar, porque dice, la vida es muy corta para tomar rectas por el medio. Fue exactamente lo que no hizo Fernando Tatís. Vio una recta por el medio y le hizo swing. ¿Por qué? Porque si te lanzan una recta por el medio, tú debes aprovechar porque como el juego es suficientemente corto y la vida del jugador de pelota es suficientemente corta que no vas a ver muchas rectas por el medio. Y eso fue lo que hizo aprovechar. Pero yo quería preguntarles, primero a Carlos, ¿por qué entonces por qué creen que Fernando Tatis decide disculparse? ¿Qué está detrás de esas declaraciones de Tatis? Que las tomó por lo menos Fernando Arriaza, nuestro buen amigo, para decir bueno, que al disculparse Tatis sí existía un error. Hay una sola razón por la cual Fernando Tatis pudiera tener que disculparse y fue el haber desobedecido una orden de su jefe, una orden del manager. Eso, pues por supuesto que internamente pudiera ser motivo de un regaño, de una reconvención por parte del manager, pero no porque haya irrespetado a su rival. Para nada, no porque haya hecho mal, porque por definición esté mal. Ciertamente ha pasado muchas veces en el pasado que a un pelotero, un bateador que tiene una orden de toque, la ignora y da jonrón, de todas maneras después lo sientan y lo multan y lo sancionan por un tema de la verticalidad, de la disciplina que hay en los deportes de conjunto, que no son democráticos, que pues son en ese sentido un poco autoritarios. Y eso sí, pudiera uno considerar que fue una falla o una falta de parte de Tatis, no hacer caso, desobedecer una orden. Pero o sea, el motivo por el cual ha habido este reclamo es completamente improcedente, la falta de respeto hacia el rival que no existe. Y repito, los peloteros viven de sus números, de sus estadísticas. En la medida en que ellos puedan engrosar esas cifras, mayor será su cuenta bancaria. Así que está en el derecho legítimo Fernando Tatis de tratar de mejorar su productividad, sus números, sus estadísticas, porque con eso va a ir él al mercado. De resto, pues, lo único que sí objetaría es eso, pues, desobedeció una orden y eso no se puede hacer en el béisbol. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Hay un hecho, por supuesto, en lo ocurrido con Fernando Tatis que es censurable y es pues, haber desconocido, por la razón que fuese, la orden de su manager. Él pudo haber pensado, como muy probablemente ocurrió, que, bueno, en cuenta de 3 y nada, con 3 hombres en circulación, ¿qué podía esperar? Pues poner un picheo por el medio, un picheo franco, como bueno, de alguna manera sucedió. Aún así, si su manager le dice aguanta un picheo, pues su deber como un pelotero profesional es obedecer a su manager, independientemente de lo que a él le parezca sea esa orden. Él no tiene otra alternativa, sino seguir la seña. En eso está de acuerdo. Yo creo que, y eso es otro asunto que me sorprende de alguna manera. Me sorprende porque yo creo que su disculpa ha debido ser para ayer y para sus compañeros, para el equipo en general, para haberse comido la luz, como decimos en Venezuela,
de manera coloquial. Pero de resto, pedirle u ofrecerle disculpas al rival me parece necesario porque él además no tuvo ningún gesto que se considerara burlesco con respecto a los Rangers de Texas. Lo celebró como normal, en este caso un jonrón con 3 en base y listo. El hecho censurable es ese. Se comió dejó pasar una seña, la irrespetó, hasta allí. De resto, pues la verdad no encuentro razones para ofrecer disculpas. A mí me gustaría escuchar la opinión de Fernando Tatis en algunos años sobre este incidente. Hay que recordar que aún cuando de alguien que en este momento es una figura de las ligas, es probablemente el pelotero más celebrado en esta campaña de las mayores, no deja de ser está apenas en su segunda temporada. Recuerden, el año pasado terminó lesionado. En fin, es poca la experiencia que tiene arriba, aun cuando, como mismo dijo en esa sección, se crió prácticamente entre grandes ligas por ser su papá un ex pelotero de grandes, haber jugado durante un tiempo considerable en ese ambiente, pero no deja de ser eso, un muchacho, un pelotero que está comenzando, y uno entiende que en esa condición, aun cuando ha ganado mucha notoriedad, pues es difícil de pronto ser más beligerante de lo demostrado hasta ahora, ¿no? Yo creo que eso también, en cuanto a su declaración, hay que tomarlo en cuenta, me parece. Sí, yo pienso igual. Creo que sintió que había una falta, tal vez esa que, como ustedes se indican, el haberse comido la seña, a pesar de no estar de acuerdo, porque uno puede no estar de acuerdo con la seña, pero igual tiene que aceptarla y tratar de cumplirla, ¿no? Pero bueno, lo que sí vimos es que una buena cantidad de jugadores y exjugadores, porque también estuvo Eduardo Rodríguez, o sea, eh, estaban de acuerdo con que Tatis diera el Grand Slam. O sea que tampoco es algo de que eso es un mundo de los jugadores y ellos saben lo que están haciendo, ¿no? Porque hay muchos jugadores y exjugadores que no estuvieron de acuerdo con que lo terminaran de parar y evitar un Grand Slam. Otra de las cosas que quería hablar, y ustedes dos están en Venezuela, y podríamos, y tienen obviamente mucho más eh, ideas sobre el asunto. Las ligas invernales están en un momento crítico. Crítico porque hoy, agosto 19, la idea es hacer campeonatos en el invierno. Sería un campeonato además fenomenal porque sabemos que los jugadores que no obtuvieron temporada en ligas menores están ávidos de tomar turnos, de jugar en invierno, y, o sea, que el talento que se pueden ver no solamente en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico y en México va a ser aún mayor, pero está el tema de la pandemia. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional hace un par de días decidió sacar un comunicado donde indica las complicaciones que tendría la temporada 2020-2021. Ya hemos dicho en varias oportunidades que vemos muy complicada una temporada de béisbol invernal en Venezuela. Esto es como una especie de pavimentar un poco el camino donde le digan, miren, para que sepan, creo que no va a haber temporada, pero tú decías esta mañana, Efraín, que Josip Almizano, el presidente de la liga, después de hablar con el ministro Pedro Infante, mantenía esta idea de que era casi imposible una temporada de béisbol venezolano. Sí, hoy Giuseppe Palmisano, el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, tuvo algunas entrevistas en emisoras de radio, en canales de televisión. Lo vimos en IBC con Eduardo Rodríguez temprano en la mañana, también lo escuchábamos con Ramón Losinski en el Circuito Éxito, y creo que fue muy claro el presidente de la liga con respecto a las pocas posibilidades que existen en este momento de realizar un torneo parecido al que hemos visto en años anteriores.
incluyendo la temporada pasada, cuando sabemos, al menos durante la ronda eliminatoria, hubo presencia de peloteros pertenecientes a organizaciones de grandes ligas. Aduce, como es lógico, la pandemia como el principal factor que impide la realización del torneo. Habló ayer, eso fue lo que dijo en ambas entrevistas, con el ministro del Deporte, Pedro Infante, después de, entendemos, varias semanas sin comunicación directa entre algún representante de la liga, al menos algún directivo de la liga y un miembro del alto gobierno. Y pues bueno, el plazo del cual habló Giuseppe Palmisano es finales de este mes, finales de agosto y principios del mes de septiembre. Yo creo, Carlos, particularmente que, independientemente del deseo de la directiva de la liga y los presidentes de los equipos que la conforman, la última palabra sobre este asunto y al margen de la situación que tengamos en Venezuela con respecto a la pandemia, la última palabra con respecto a la posibilidad de que haya béisbol en Venezuela durante lo que resta de 2020 o no, está en el gobierno nacional por distintos motivos. En los últimos años ha sido así y creo que más en este contexto de pandemia en el cual se hace más importante que antes el apoyo del gobierno nacional para la realización del torneo. E incluso, y me gustaría saber tu opinión con respecto a esto, en caso de que el gobierno dé luz verde para que se realice el torneo, es sensato pensar que se puede realizar. La gran pregunta es si hay la factibilidad para hacerlo, Efraín y Oscar, tomando en cuenta que no sabemos si de aquí a allá se vayan a abrir los vuelos internacionales. Los peloteros que conforman la Liga Venezolana de Béisbol Profesional juegan casi todos afuera, están casi todos fuera del país. O sea, a buena parte de ellos, pues les sería necesario viajar desde algún punto del mundo a Venezuela para jugar. Eso se va a poder, eso va a ser factible. Esa es una de las grandes preguntas. Y también está la otra pregunta. ¿Van a poder los equipos sin financiamiento público, sin publicidad, sin anunciantes, porque por supuesto todos los presupuestos de las empresas están exangües por la pandemia, por los efectos paralizantes de la pandemia, van a poder ofrecerle algo atractivo a un pelotero para que se arriesgue a venir a Venezuela, donde estamos en fase exponencial de propagación del virus, como para que tome ese riesgo? Yo creo, bueno, que esas son preguntas que vale la pena hacerse. Y además hay otro factor. Ahora, cuando estabas hablando del gobierno, me comentaba un directivo del béisbol que en el Ministerio del Deporte, en la reunión que habían tenido con el Ministerio del Deporte, lo que se les había dicho: mira, nosotros tenemos que consultar a las instancias más altas, porque allí todavía no saben qué van a hacer, porque el desarrollo de la pandemia del COVID-19 pues pone en entredicho cualquier plan a corto plazo que se quiera implementar. Eso es sin duda pues un predicamento que va a tener el gobierno, sobre todo tomando en cuenta que ha sido el propio gobierno el que ha propiciado que se juegue béisbol normalmente, e incluso lo ha dicho el propio gobierno, ha intervenido para que así sea cuando en algún momento ha habido dudas o vacilaciones por parte de los actores deportivos de seguir con el espectáculo. Hay varias cosas que uno desde afuera se pregunta, porque en los Estados Unidos, donde también hay un crecimiento de la pandemia, donde el manejo
ha sido terrible de parte del gobierno nacional y regional, donde esto empezó en marzo, entre comillas, y estamos a agosto y todavía el gobierno nacional no tiene un control sobre la pandemia en una de las potencias del mundo, como lo es Estados Unidos, pero a pesar de eso, se está jugando béisbol, se está jugando baloncesto, se jugó fútbol y obviamente se va a jugar fútbol americano, que es a lo que están tratando toda la gente del gobierno, porque si es importante el béisbol en Venezuela, para el gobierno americano es importante el fútbol americano. El fútbol americano incluso con fanáticos. Por eso la idea es que para la temporada de fútbol americano pueda de alguna manera haber algún tipo de cantidad de fanáticos. Si la cancelación del fútbol colegial, que también es algo realmente grande en los Estados Unidos, fue un golpe duro para el gobierno americano, es lo que pensamos. Entonces, si una de las potencias del mundo no han podido controlar, la pandemia no está controlada, sino, ojo, vimos como en Wuhan ya hicieron una fiesta y gente sin tapabocas, como si ya no hubiese pasado nada. Y ahí fue el primer epicentro de la pandemia. Venezuela, con todas las capas que tiene, pareciera algo complicado ver una temporada. De alguna manera, es que lo que dice Carlos, yo sí creo que los vuelos, yo espero porque además hay muchísima gente fuera tratando de regresar a su país que se quedó atrapada gracias a la pandemia fuera de su casa y eso es trágico. Entonces, yo sí creo que en algún momento, antes de terminar el año, van a abrir los vuelos. Pero una temporada yo la veo realmente complicada y eso genera la próxima pregunta. ¿Qué va a pasar con los jugadores que pertenecen a equipos venezolanos? Yo le comentaba a Efraín que al no haber liga, no va a haber ningún tipo de prohibición de parte de los equipos, o no debería haberla, porque al no haber liga, los jugadores, al igual que pasó con Puerto Rico y al igual como pasó en Venezuela hace 20 años cuando el paro, los jugadores fueron libres para poder jugar en las demás ligas. Ahora, habrá demás ligas. Sabemos que en México está todo listo para por lo menos la Liga Mexicana arrancar sin público. Yo lo veo difícil en Dominicana, difícil en Puerto Rico, pero sé que se está haciendo todo para poder haber ligas. Yo aspiro a que la liga, en caso de que acá no haya campeonato, y República Dominicana, Puerto Rico y México, yo opino igual que Oscar, yo veo complicado que haya torneo, que haya béisbol en cualquiera de los 4 países que conforman la confederación. Pero entiendo que en México hay más probabilidades porque es un país más organizado, es una liga más organizada y están trabajando, al igual que las otras, por cierto, pero me parece que con mayores garantías y mayores incentivos para que haya torneos. Y acaban de firmar, Efraín, un contrato televisivo con Sky por una gran cantidad de dinero que obviamente va a empujar que se haga la liga. Ese es el empuje máximo que tiene, ese gran contrato que acaban de firmar con una de las mayores cableras del país. Sí, pero bueno, eso tampoco va a depender de ellos totalmente, va a depender fundamentalmente de cómo se desenvuelva la pandemia en las semanas, en los meses. Porque yo aspiro, repito, a que de no haber liga en Venezuela, pero sí cualquiera de los otros países que conforman la confederación, la liga le permite a peloteros que tengan la oportunidad de jugar en cualquiera de los otros circuitos a que lo hagan. Y no como ocurrió el año pasado, que es cierto, el año pasado hubo en Venezuela, hubo campeonato, se desenvolvió de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las dificultades que hubo, pero en realidad, y es que los peloteros que en aquel momento pertenecían a organizaciones de grandes ligas no podían jugar en Venezuela
de ganarse una sanción de sus respectivos equipos en el norte. Y por tanto no vimos a ningún pelotero que respetara eso. Sin embargo, esos peloteros no obtuvieron permiso de jugar en otros circuitos, lo que pues, evidentemente creó inconvenientes. No fue una situación para mí ideal, pensando en los peloteros. Yo espero que acá pues se maneje con un criterio distinto en caso, repito, de que no haya torneo en Venezuela y sí en los otros circuitos. Sí, la verdad es que creo que se caería de Maduro, ¿no? Que si no hay un torneo en Venezuela, pues los jugadores queden habilitados para participar en otros circuitos invernales, porque creo que sería una, no sé, sería una mezquindad, ¿no? No darles esa posibilidad, sobre todo en un contexto como este de 2020, en el que no hubo ligas menores, en la que hubo muchos peloteros que no pudieron devengar su salario normalmente porque se canceló la actividad en las sucursales de las grandes ligas. Entonces, oye, si tuviesen ellos la posibilidad de por lo menos medio salvar el presupuesto familiar anual jugando en México, en República Dominicana o en Puerto Rico, pues creo que se les debería permitir. A todas estas. Todavía no sabemos si de verdad eso va a ocurrir, si va a haber liga en México, en República Dominicana y en Puerto Rico. Ya hemos visto cómo en República Dominicana tuvieron que hacer un reajuste, un reacomodo del formato de competición, precisamente porque la situación económica es muy, muy difícil y lo va a hacer todavía más hacia finales de año, cuando se va a volver peor, digamos, la secuela económica del encierro que ha generado el coronavirus en el planeta y particularmente en América Latina, que es uno de los que más va a sufrir desde el punto de vista financiero, pues los efectos, ¿no? Del COVID-19. Eso no hay ninguna garantía de que en este momento eso se vaya a poder hacer, aunque estos países, estas ligas ya hayan anunciado incluso calendario, a diferencia de lo que pasa en Venezuela con la LVP, que bueno, que no ha podido ni siquiera pues aprobar un calendario porque básicamente están diciendo lo más probable es que no tengamos actividad en la 2020-2021. Esto ya es, digamos, como un aviso para que la gente esté preparada y que pues no la agarre, digamos, fuera de base la posibilidad real de que no haya pelota, ¿no? En Venezuela en la 2020-2021. Eso es algo que nunca había pasado, por cierto, desde el nacimiento de la liga. Siempre hubo algún grado de actividad. Hubo torneos que no se completaron, es verdad, pero siempre comenzó por lo menos la temporada. Esto sería un hecho absolutamente sin precedentes. Además del COVID, que ya es un tema bastante complejo, la liga tiene dos, o vamos a decir, tres problemas que también debe resolver una vez que se decida que haya liga. Uno y dos, la situación de Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes y la aclaratoria sobre la situación de Bravos de Margarita. Hoy por hoy, al igual que pasó en la temporada pasada, hasta ahora los únicos dos equipos sancionados son Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes. ¿Se ha oído algo sobre si hay algún tipo o sea, de si ceden los gobiernos regionales de Aragua y Carabobo sobre este hecho? Yo he escuchado y me gustaría saber qué ha recogido Carlos, es que en el caso de los Tigres de Aragua, pues hay una mayor disposición por parte del gobierno regional, es decir, por parte del gobierno de Aragua, para cambiar los estatutos que le permitan a los Tigres de Aragua, pues argumentar de forma exitosa
para que la OFAC pues cambie su estatus con respecto a ellos. Eso, entiendo, no ha ocurrido con el gobierno regional del estado Carabobo, que pues bueno, está vinculado a la directiva de la Fundación Navegantes del Magallanes. Y esto, evidentemente, mientras esto no se resuelva, pues no hay posibilidades de que la OFAC cambie el estatus de estos dos equipos con respecto al Departamento del Tesoro, porque recuerden que incluso cambiando los estatutos, pues bueno, no hay garantías de que ciertamente el estatus de ambas franquicias, Carlos, vaya a cambiar. Ese sería el paso como para presentar la argumentación, como para pedir la reconsideración en el caso de ambos, pero si eso no se termina, Carlos, o sea, si eso no se hace, si no se empieza por allí, pues no hay aspiraciones a alguna otra cosa. Es así y en efecto lo que yo he podido recabar es que ciertamente habría más disposición de las autoridades regionales del estado Aragua que las del estado Carabobo a salirse de, digamos, la plana mayor de Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes respectivamente. Una cosa hasta contradictoria, tomando en cuenta que la gobernación del estado de Aragua sí tiene un control efectivo sobre la operatividad del equipo, a diferencia de lo que ocurre con Magallanes, donde la gobernación tiene una posición o una participación prácticamente ceremonial en la directiva. Es decir, nunca el gobierno regional de Carabobo pues, ha tenido una disposición a hacer sentir su voz y para decidir en los asuntos internos de Magallanes. Fue de alguna manera pues, un gesto de cortesía cuando el Magallanes se mudó a Valencia, de involucrar al gobierno regional y creo que también al ayuntamiento de Valencia. Pero pues pareciera que en el lado de la gobernación de Carabobo, a pesar de que tiene pues esa participación fundamentalmente ceremonial, pues bueno, se atrincheran en su curul, en su escaño dentro de la directiva y no quieren ceder. Sí, no sé si me falla un poco la memoria. Recuerdo cuando estaba el gobernador de Carabobo, Acosta Carles, que quería tener una posición un poco más de mando sobre Magallanes, de parte entonces del gobierno central. Le dijeron, mire señor, por favor, hágase un lado y deje que la gente que sabe siga trabajando por el equipo, ¿no? Creo que eso fue, bueno, una cantidad de años atrás. Dejen al Magallanes, Sí, dijeron a Costa Carles. ¿Cómo, Carlos? Déjenme al Magallanes quieto. Y así le dijo el entonces presidente Hugo Chávez, si mal no recuerdo, Carlos, en cadena además, ¿no? Sí, por supuesto. Lo mandó a dedicarse al socialismo. No, que el Magallanes tiene problemas internos, déjenlo que lo solucionen. Ese no es un tema de nosotros. Me acuerdo que dijo en ese momento Chávez, que además era magallanero, ¿no? Y básicamente allí murió la intención de Acosta Carles de participar activamente en la toma de decisiones de los navegantes. Después de eso, más nunca volvió a ocurrir algo similar. Y bueno, el Magallanes, en la gobernación, pues está limitada a su puesto en el consejo directivo, entre un montón de votos que hay allí internamente, por lo cual no es decisiva su intervención y su participación y su opinión. Sí, y con respecto a Bravos de Margarita, pues la situación sigue siendo la misma. Ni la liga
ni la directiva de ese equipo ha recibido alguna notificación formal informa que ha habido alguna intervención. Se produjo hace ya un mes aquella visita que hizo mucha alarma por algunos miembros de la Junta Interventora de Multinacional de Seguros, que es la principal propiedad de esa franquicia, pero más allá de eso, no ha habido nada. Por tanto, la Liga no ha hecho mención a ese caso. Si revisa el comunicado emitido esta semana, pues nos encontramos que se hace mención a la pandemia, a las dificultades que esto crea, al cierre de las fronteras, a la situación de los navegantes del Magallanes y de los Tigres de Aragua, pero no se hace alusión a los Bravos de Margarita, y esto tiene una razón. Para Liga, Bravos no está intervenida. Ese conjunto, esa franquicia, pues sigue laborando normalmente con las limitaciones del caso, sabiendo en lo que estamos, pues el país en general, debido a la arena, pero más allá de eso, no ha habido ninguna novedad. Así es, pero eso es una situación que está allí latente, porque en algún momento, pues, va a generarse la respuesta de las autoridades de Estados Unidos y, por tanto, de Grandes Ligas. Mira, ¿qué pasa con este socio? ¿Qué pasa con Bravos de Margarita, que se supone fue intervenida por una decisión judicial? Entonces, bueno, aunque no se mencione, eso sigue siendo un foco de perturbación y motivo, creo yo, de inquietud adicional a lo que ya estaba pasando con Magallanes y Aragua. Si ya era un problema tener dos equipos pues señalados y marginados de relación con el llamado béisbol organizado, imagínate con un tercero de 8 competidores, pues es una situación que se volvería casi inmanejable, esa liga a 2 velocidades que tendríamos, con 5 equipos que sí tienen acceso pleno a jugadores del sistema MLB y 3 que no. Eso es algo que haría casi inviable la realización de un campeonato, incluso si no hubiera coronavirus, ni nada, ni encierro, ni cuarentena, ni nada de esto. Bueno. Disculpa, Oscar. Es más sencillo, me parece, que se juegue el torneo como vimos la ronda eliminatoria del anterior, a que se realice con 2 o 3 equipos sancionados y los otros no, por razones logísticas. Sí, porque al final no podrían jugar en 3 estadios, o sea, ni en el estadio de Tigres, ni en el estadio de Magallanes, ni en el estadio de Bravos. Ya eso complicaría muchísimo. O sea, son 5 equipos que dejarían de jugar en 3 estadios. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Efraín. Señor Balmore, le agradezco su participación en el Talk Béisbol. Efraín me dijo que hoy lo iba a invitar a almorzar, así que es el momento, ahí es que están cerca. Me dijo que hoy le iba a invitar en uno de los restaurantes de carnes de su preferencia, pero solamente para pedir para llevar y ahí en su casa se la coma, porque obviamente hay coronavirus. Bueno, yo estoy aquí con la mascota en espera. Bueno, creo que te vas a tener que quedar con la mascota en espera momentáneamente, Carlos. Lamentablemente. Eso no habla muy bien del señor Efraín Sabarce, parte de Talk Baseball, así que por favor. El señor Balmore quiere 2 hamburguesas y 2 merengadas para poder pagarle su participación el día de hoy en Talk Baseball, ¿ok? Gracias. Será justo. Saludos, señores. Hasta la próxima. Chao.